transportistas. Estos aseguran que bajaría la calidad del servicio y los expendedores señalan que lo propuesto por la autoridad reguladora es inexacto. Vamos a escuchar y a ver las declaraciones de Silvia Bolaños de la Cámara de Transportistas y también la de José Miguel Macís de los expendedores de combustibles. Veamos y escuchemos. Venido presentando diversas observaciones ya desde hace varios meses que se escuchaba que venía una propuesta. Recordemos que esto es producto de unas observaciones que hace la Contraloría General de la República. Nuestra oposición es una oposición técnica y jurídica. Realmente lo que queremos es que el modelo se ajuste a la realidad del servicio del transporte público en Costa Rica y que, tal como lo dijo la Contraloría, se revisen todos los coeficientes y solo algunos coeficientes, como lo hizo la ARECEP, generando un desequilibrio. ¿Por qué ustedes creen que esto les afectaría? Bueno, en realidad aquí lo que estamos defendiendo es la calidad del servicio público. El modelo tal y como está propuesto en este momento, pues desincentiva la inversión, afectando la modernización del transporte público. Recordemos que en este momento tenemos un contrato de concesión que nos obliga para el año 2017 a tener unidades Euro 3. Esto se vería realmente afectado porque realmente lo que está es poniéndole un tope a la inversión a un 80% al valor del autobús y incentivando más bien que se compren unidades viejas, afectando las políticas de calidad del ambiente. Aclarar que realmente no estamos en contra de un modelo. Realmente el sector ha estado esperando, póngale 6, 7 años por el diseño de un modelo que cumpla con las expectativas de modelación de un sector, de la industria propiamente. La posición nuestra el pasado lunes con respecto a las variables que tiene este modelo son fundamentalmente oposición a las variables más importantes que tiene el modelo, y lo que le pedimos a la autoridad reguladora es que revise concienzudamente la posición de la Cámara y de algunos otros actores que estuvieron presentes ahí, incluyendo la Defensoría de los Habitantes, que tampoco estuvo de acuerdo en cómo se planteó este modelo. Uno de ellos es que el modelo debe ser simple, debe ser sencillo, de forma tal que cualquier otra persona tome las variables, las aplique y obtenga un resultado. Lo abrumador de tanta fórmula es que incluso en la aplicación que nosotros hicimos podían dar resultados tan disímiles como una baja en el 30% en lo que es el margen. Bueno, ¿y por qué genera tanta roncha este nuevo modelo de la ARECEP? Vamos a escuchar la opinión primero de Montserrat Solano, defensora de los habitantes. ¿Cuáles son esos cuestionamientos, Montserrat? Buenos días, que se están haciendo este modelo que también las organizaciones de consumidores están cuestionando. Sí, a ver, hay muchísimos modelos, como todo el mundo sabe, en ARECEP, y la Defensoría ha mantenido la necesidad de hacer una discusión lo más transparente posible. Nuestra principal oposición la semana pasada en relación con las ganancias de los dispensadores de combustibles es que, a ver, no tenemos manera de saber cómo se va a mover el modelo. O sea, se pueden discutir los componentes tarifarios, pero no tenemos una hoja de Excel, no sabemos cuál es el peso de cada componente, entonces no se sabe exactamente cómo se va a mover el modelo, cuál va a ser el resultado, cómo van a pesar las variables para poder oponerse de una manera adecuada o no, oponerse o no de una manera adecuada a este modelo. Y este no es un tema nada más del tema de dispensadores de combustibles. Este ha sido una queja permanente de la Defensoría en relación con las reformas a los modelos de autobuses. Bueno, ahora hay un nuevo modelo sobre combustibles que se está planteando y el reclamo de la Defensoría es siempre el mismo. Necesitamos un sistema muchísimo más transparente para, además, que la población pueda participar en las fijaciones tarifarias. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos un sistema que es difícil de entender y, por ejemplo, la semana pasada quienes estaban eran los dispensadores y la Defensoría. ¿Por qué? Porque es muy difícil. A ver, si yo voy a eso sin la gente, sin los expertos, es muy difícil entender de qué se está hablando. El consumidor entonces participa, pero participa como un formalismo normalmente y sin capacidad necesariamente de poder influir
efectivamente en las decisiones de cómo se van a fijar las tarifas de los servicios públicos. Y eso es un gran problema. No, cada componente, es decir, en ese momento se sabe qué componentes se está fijando el modelo, los modelos tarifarios impulsados por la ARECEP, porque hay uno que es de autobuses, de tarifas de autobuses, Gerardo Vargas, diputado del Frente Amplio. Y transporte. Y combustibles también. Por ejemplo, en el de combustibles obviamente hay un peso importante del impuesto, pero son distintas variables, porque bueno, los precios tienen que ser precios justos, precios al costo, que permita que se operen los servicios sin que haya una pérdida para quien los opere, pero tampoco que se den costos que no son reales, etcétera. Y cada modelo tarifario evidentemente tiene un peso distinto. Ahora se habló, por ejemplo, del tema de los buses. Bueno, el desgaste de los buses es, por ejemplo, una variable en el sistema tarifario de buses, ¿no? De transporte público. Entonces, uno tiene que saber exactamente cuál es el peso, cómo se va a mover. La Defensoría ha estado pidiendo que nos pasen las tablas de Excel. Y no las para pasan. nosotros hacer pruebas con el modelo y demás, y no las tenemos. En ocasiones lo que nos dicen es, bueno, primero necesitamos fijar las variables para después hacer las tablas, pero entonces, ¿cómo va a saber uno exactamente cuál va a ser el porcentaje o el peso de las variables si no tiene un modelo que pueda correr, por decirlo así, aunque sea en Excel? ¿Cuál es la posición de Gerardo Vargas, que ha estado en este tema, involucrado sobre todo en el tema de tarifas de autobuses? Don Gerardo, a usted se le ha achacado el haber acompañado a empresas autobuseras. Aquí estuvieron los representantes de las gasolineras o los expendedores de combustibles diciendo el modelo actual, por lo menos para fijar el precio de las gasolinas, afectaría a pequeñas empresas expendedoras de combustible. Prácticamente desaparecerían, tal cual está fijado por la ARECEP. Nosotros hemos invitado a la ARECEP para que esté con nosotros, pero no hemos logrado que nos acompañe, precisamente porque están en ese proceso de definición. Bueno, buenos días, un gusto y un placer estar con la señora defensora. Bueno, lo que tengo que decir en primer lugar es que este tema de la ARECEP es un tema que en las últimas semanas se ha puesto en la discusión nacional, y creo que eso es un gran aporte que ya se está dando, el hecho de que este país esté comenzando a cuestionar el tema de la ARECEP. Cuando se creó la ARECEP, allá en el año 90-94 y después 94-98, se hizo con el objetivo de crear una institución que regulara los servicios públicos que se prestan en este país. Sin embargo, lo que se hizo fue crear un monstruo que hoy lo que hace es devorar el bolsillo de los costarricenses. Tenemos la figura del regulador hoy, que no regula nada, porque tenemos 3 intendentes, que son los que hacen y deshacen con el bolsillo del pueblo costarricense. Y ahorita hay una gran tarea, creo yo, en la ARECEP, de ver cómo logramos otra vez que el regulador vuelva a tener la función para la cual fue creado la ARECEP, que es que el regulador regule. En este momento el regulador no regula nada. Quien regula son los intendentes, quien deciden son los intendentes, los 3 intendentes que tiene la ARECEP. Y entonces, ahí es donde yo digo que los usuarios de los servicios que regula la ARECEP estamos en una indefensión total. ¿Por qué? Porque las fórmulas que usa la ARECEP, sea para fijar precios del agua, sea para fijar precios de combustible, sea para fijar precios de transporte, son fórmulas que el pueblo no conoce. Y cuando se hacen las audiencias, las famosas audiencias públicas que ellos llaman, y la gente llega ahí, la poca gente que llega ahí, pero la gente no conoce las fórmulas. ¿Qué es lo que va a hacer la gente? La gente simplemente va a escuchar, bueno, se va a hacer esto, ¿hay alguna objeción? No hay ninguna objeción, bueno, audiencia terminada. Y por ejemplo, le pongo un caso, que es lo que yo conozco. Un formalismo, un trámite formal. Es un simple formalismo. Un ejemplo muy concreto, en la provincia de Limón, se hizo una audiencia sobre electricidad. Entonces, la audiencia para la provincia de Limón se hizo en la comunidad de Bribri. Excelente, bueno, me alegra mucho que se haya hecho en la comunidad de Bribri, que es la cabecera del cantón de Talamanca. Pero dígame usted, un usuario de electricidad que vive en Cariari tiene que desplazarse 6 horas en vehículo para ir a una audiencia que hace la ARECEP en Bribri.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la ARECEP está totalmente distanciada de la vida del pueblo. Entronizamos ahí 3 intendentes y hoy ellos están endiosados ahí en las intendencias y bueno, ellos no saben lo que está pensando el pueblo, lo que están sintiendo los usuarios. Y entonces, ¿qué es lo que le dice la gente a usted como diputado? Diputado, ¿usted me puede explicar por qué es que la ARECEP solo regula para arriba? Solo regula para arriba. ¿Por qué el agua sube todo el tiempo? ¿Por qué la luz sube el tiempo? ¿Por qué los precios de los buses suben todo el tiempo? Y le dicen a uno más. Y a veces nos engañan, porque a veces le dicen a uno, es que vamos a bajar 50 colones el precio de los combustibles, y a los 15 días sube 100. Entonces, hoy lo que está sucediendo en nuestro país en este momento es que la ARECEP, tenemos que revisar lo que está haciendo la ARECEP, porque los usuarios están totalmente en indefensión ante la ARECEP. Y yo quiero rescatar en ese sentido que me parece que aquí estaba haciendo falta un componente muy importante, y era un componente que de verdad se pusiera al lado de los usuarios, de la gente que siente el golpe de la ARECEP todos los días en el bolsillo. Y me alegra mucho que en los últimos tiempos, en los últimos meses, quien está ocupando ese papel es la Defensoría de los Habitantes, y así lo acaba de demostrar con este informe que acaba de publicar sobre el tema de los combustibles. Entonces yo creo que las cosas están comenzando a cambiar a raíz de nuevas voces que están surgiendo sobre el papel de la ARECEP. ¿Cómo cambiar ese modelo que usted lo cita como formal, básicamente, donde la gente nada más va a hacer acto de presencia, básicamente? ¿Cómo cambiarlo a un modelo más participativo y más democrático, y sobre todo que la gente esté más informada de cómo funciona? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es revisar las funciones que en la ley se le dieron al regulador y a los intendentes. Cuente que no estoy hablando de personas, estoy hablando de las figuras que tiene la ley. Hay que revisar eso. Y aquí en este informe que hizo la Defensoría hace unas recomendaciones muy interesantes al presidente de la República y a la misma ARECEP y a la Asamblea Legislativa. Incluso aquí la Defensoría está planteando de algunos proyectos de ley que deberían presentarse para hacer precisamente eso. O sea, ¿cómo hacer que las fórmulas que está usando la ARECEP sean fórmulas que usted y yo como usuarios de cualquier transporte, de cualquier servicio, sea agua, sea transporte, sea electricidad, cómo hacemos que usted y yo podamos entrar a través de los medios tecnológicos ahora, entrar a la página de la ARECEP y podamos ver una fórmula que podamos entender, y no una cosa como estas que nos presentan aquí la ARECEP, donde dice una fórmula, por ejemplo, dice PPC es igual a PR, TCR más K, más OI, más OIP, más DA, más OAOI, más CT, eso es igual a el precio. Por el amor de Dios, un campesino lo que sabe es que le cobran 3,000 pesos más de agua. ¿Qué va a entender de eso? Bueno, ese es mi punto. Porque, sí, Montserrat Solano. Bueno, es precisamente eso. Necesitamos un sistema de audiencias que permita una participación efectiva. Y cuando hablo de efectiva es que la posición del usuario pueda incidir efectivamente en la fijación tarifaria. Nosotros sí le hacemos varias recomendaciones a la ARECEP. Uno de ellos es asegurar alguna asesoría técnica. Bueno, son muchísimas, pero por ejemplo, en este tema de cómo permitir que el usuario participe. ¿En cuál tema específicamente, Montserrat Solano? Porque estamos hablando de varios modelos tarifarios que han cambiado. Este es sobre combustibles, pero lo cierto es que, digamos, este problema se refleja en muchísimas de las audiencias. El usuario necesita entender y se puede hacer a través, por ejemplo, de un manual que permita al usuario entender cómo es el modelo, qué significa, y en un lenguaje accesible. Sí, efectivamente, está esa fórmula que es difícil de entender. Absolutamente. Es casi imposible. Si uno no tiene un título o en matemáticas o en economía. Y también un tema fundamental es que la ARECEP pueda tener alguna asesoría o contratar algún estudio sobre cómo generar un mecanismo participativo y de consulta que de nuevo le devuelva al usuario el poder de incidir en
las tarifas. En este momento, lamentablemente, mucho pasa por un mero formalismo, y sí, la Defensoría hace todo lo que puede, pero bueno, en el país hay 3.000 rutas de buses, por ejemplo. Necesitaríamos todo el personal de la Defensoría yendo a cada una de las audiencias. Además de eso están lo de tarifas de luz, de agua, de combustibles. Bueno, este es un informe específicamente sobre el modelo de combustibles y bueno, también hacemos una serie de recomendaciones al presidente de la República para que reconsidere el tema del impuesto a los combustibles. Pero son temas complejos, tenemos que ver, o en realidad la ARECEP tiene que asegurar un mecanismo que no sea un mero formalismo, que permita una participación informada, efectiva de la ciudadanía, porque si no en este momento es una discusión entre técnicos, pública pero entre técnicos. ¿Qué otra recomendación están haciendo? ¿Se podrían conocer algunas de ellas? Usted dice que el presidente revalore la posibilidad del impuesto a los combustibles. ¿Por qué? Porque es un impuesto terriblemente regresivo, es un impuesto que genera una serie de distorsiones en la economía y que más bien todo el sistema tributario debería de considerar mejor impuestos más progresivos, por ejemplo, un mejor impuesto sobre la renta. El impuesto a los combustibles genera una serie de complicaciones, si se quiere, o una serie de cadenas que aumenta el precio de muchísimos productos. Entonces, reconsiderar cómo se establece en este momento el precio el impuesto a los combustibles. El otro, en el tema de los combustibles también, y esto es algo en lo que la Defensoría ha insistido una vez sí y otra también, la fijación la hace ARECEP a través de estimaciones de los precios internacionales y no sobre las facturas que efectivamente paga Recope sobre el costo, lo que le cuesta a Recope traer al país los combustibles. La gente tiende a creer que porque baja o sube los precios del petróleo, tiene que bajar o subir la gasolina. En realidad no es tan sencillo porque nosotros no importamos crudo, Recope no refina, entonces importamos producto terminado y ahí los precios son un poco distintos, pero ARECEP fija según estimaciones de los precios internacionales. Nosotros hemos dicho que tiene que hacer las fijaciones a partir de lo que efectivamente paga Recope en la factura, contrafactura, si se quiere. Ese es también uno de los temas que estamos planteando. ¿Y eso redundaría en qué para los usuarios? En lugar de ver los precios internacionales, verlo a partir de la factura de Recope, ¿una mejoría o qué? Eso esperaríamos nosotros, o por lo menos un precio más justo. Recope es un monopolio y uno esperaría que un monopolio se puedan negociar de mejor manera ciertos precios. Idealmente a la baja, no a la baja para el usuario. En este momento, como son estimaciones a partir de precios internacionales, no necesariamente reflejan esas negociaciones que sí podría estar haciendo Recope. Yo quiero rescatar, dentro de las recomendaciones que hace la Defensoría, que son varias, hay una para mí que es sumamente importante. Es la que dice que debido a la complejidad de la metodología tarifaria vigente para ajustar el precio de los combustibles, en el tanto en que no se cuenta con una nueva metodología, elaborar un manual para el usuario. Eso. O sea, es un manual para el usuario. A mí, ese tema de la Defensoría me parece trascendental. O sea, que el usuario de cualquiera de los servicios pueda disponer de un manual sencillo, ¿verdad? No como esa fórmula que yo les leí a ustedes ahora, de una cosa sencilla que lo haga entender por qué es que le van a cobrar más por el agua, más por la luz, más por la tarifa de bus, y no explicaciones, por ejemplo, como la que dio la ARECEP esta semana, cuando la vocera de la ARECEP le dice al país que en estos días van a subir los combustibles porque hubo un incendio en Canadá, ¿verdad? Esa fue la respuesta que dio la vocera de la ARECEP. Entonces, en la Asamblea Legislativa le preguntan a uno, diputado, ¿y qué tiene que ver un incendio en Canadá con que la gasolina valga más en las bombas? Entonces hay que decir, bueno, tiene que ver la fórmula que usa la ARECEP para ver qué tiene que ver el incendio de Canadá con el precio del combustible. Bueno, yo creo que ese elemento social que está incluyendo la Defensoría para fijar las tarifas es clave.
¿Por qué motivo? Porque en este momento lo que está pasando es que los usuarios estamos en una indefensión total. Las fórmulas son inentendibles, los algoritmos que usa la ARECEP son inentendibles, solamente lo entienden los 3 intendentes y a raíz de ellos se toman el poder de decir cuánto es que hay que pagar. Y vean lo que sucedió, por ejemplo, en uno de los últimos ajustes que hicieron de los combustibles. Hicieron un ajuste de los combustibles y tuvo que salir el gobierno en un carrerón a hacer un decreto para corregirlo, porque resulta que eso tuvo un efecto sobre el precio del gas y el asfalto. ¿Por qué? Porque resulta que con lo que usted y yo pagamos por los combustibles, nosotros subsidiamos el precio del gas y el asfalto. Y entonces, a raíz de lo que hizo el intendente, el gobierno tuvo que salir en pura carrera a hacer un decreto. ¿Por qué menciono ese ejemplo que les estoy dando? Porque hay una recomendación que hace la Defensoría en ese documento, y es que para fijar tarifas, la ARECEP debe leer, no lo dice la Defensoría, lo estoy diciendo yo, la ARECEP debe leer el Plan Nacional de Desarrollo. No es posible que la ARECEP esté fijando precios sin tener en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí lo menciona la Defensoría en la página 20 de ese informe. O sea, este país tiene un plan de desarrollo y no es posible que la ARECEP vaya por un lado y el plan de desarrollo vaya por otro. Si las autoridades que este país tiene, si el presidente de la República, si el ministro del Ambiente, si el ministro del MEI, si ellos no se están hablando, si ellos no se están conversando sobre cómo se va a fijar las tarifas en este país, lo que está sucediendo es que hay una tiranía en la fijación de tarifas, y esto lo que está llevando es dando todos los días un golpe y un golpe y un golpe a los usuarios de los servicios que este país tiene. Pero esa tiranía de la ARECEP se la dieron los propios diputados con la legislación. Mire, cuando usted lee la ley de la ARECEP, se la permitieron. No tanto. Lo que ha pasado es que en el desarrollo que ha venido dándose en la ARECEP, la manera como se ha venido reestructurando la ARECEP a lo interno, es como se han venido, digo yo, atribuyendo funciones. O sea, ¿cómo es posible que el regulador, que es el que está por encima de todo en la ley, el regulador hoy es nada más un simple director administrativo, pero no regula nada? El regulador, la que manda la Junta. La Junta, lo que manda son los intendentes. El regulador lo que hace simplemente es acatar lo que dice cada uno de los 3 intendentes. Y estamos en una total indefensión los que somos usuarios. ¿Y cómo se puede cambiar eso de la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que ahora, a raíz de este informe que está haciendo la Defensoría sobre el tema, esto sobre el tema de combustibles nada más, ¿verdad? Pero las recomendaciones que aquí hace pueden servir para las otras, puede servir para energía, puede servir para agua, puede servir para todos. Y aquí la Defensoría está planteando y que hay que hacer una revisión de la ley de la ARECEP. Y yo les digo, si ustedes revisan las actas de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo del 2014 a hoy, en la Asamblea Legislativa muchísimos diputados han levantado la voz en el plenario y han dicho, lo digo textualmente, han dicho, hay que cerrar la ARECEP porque no sirve nada más que para golpear al pueblo. Lo han dicho muchos diputados en el plenario, hay que cerrar la ARECEP. Y en la Asamblea Legislativa hay gente que ha dicho que si cerramos la ARECEP es el mayor bien que le podemos hacer al país en este momento. A ver, y más bien muchísimas gracias al diputado por la referencia que hace del informe. La ARECEP tiene 15 días desde la semana pasada, o sea, debería de contestarnos en 2 semanas, por lo más tarde, a la Defensoría sobre estas recomendaciones que le hacemos, sobre el manual, sobre facilitar una especie de asesoría técnica a los usuarios para permitir una mejor participación, porque sí, efectivamente, ¿cómo van a participar los usuarios con este tipo de fórmulas? Y yo creo que ahí es el quid del asunto. La ley de la ARECEP pretendía una participación de la ciudadanía, pero no se ha desarrollado adecuadamente para que esa participación sea efectiva, sea sencilla, que cualquier persona se pueda acercar. Y sí, la ARECEP tiene quizás que reflexionar sobre para quién está estableciendo las tarifas. Hay temas de estructura, bueno, que son complicados,
que el diputado ya lo ha planteado, pero si ya está el tema de la participación, se necesitan mecanismos que faciliten esa participación. Está muy bien que la ARECEP vaya a abrir, etcétera. Pero necesitamos un modelo de participación más sencillo, más efectivo, que la gente no tenga miedo de llegar a una audiencia pública y no tenga miedo de no entender y sobre todo no tenga miedo de participar y sienta que lo que va a decir se le va a dar algún valor. Va a ser tomado en cuenta. Exacto. En este momento no es tomado en cuenta. Es un formalismo, dijo la defensora de los habitantes, es así. Y se ha ido convirtiendo la ARECEP en esa especie de, bueno, donde el regulador no manda nada, como dice el diputado, y donde prácticamente los intendentes son los que gobiernan. Bueno, eso ya la Defensoría lo ha planteado y sí, ha habido una reforma interna en la que, y de nuevo, no es contra las personas, pero sí el sistema de las intendencias le ha quitado la posibilidad del regulador de incidir sobre las tarifas también. ¿Por qué Gerardo Vargas específicamente se ha integrado con empresas autobuseras y se opone también al modelo tarifario de reajuste para las tarifas de bus? Bueno, Gerardo Vargas Varela, para ser exacto, porque hay otro Gerardo Vargas. Gerardo Vargas Varela de Frente Amplio está sumamente interesado en que la ARECEP deje de golpear a los usuarios de los servicios en este país. O sea, nosotros no podemos, como diputados de Frente Amplio, pasar inadvertido la situación que está viviendo el pueblo costarricense, una situación de desempleo, de pobreza, y las medidas que está tomando la ARECEP está afectando terriblemente a la gente que usa el agua, que usa la electricidad, que usa los buses, que usa el tren, y yo creo que uno como diputado tiene la obligación de velar por eso. Así como la Defensoría de los Habitantes lo está haciendo, y repito, lo está haciendo muy bien como Defensoría, yo creo que nosotros como diputados también tenemos la obligación de velar y hacer control político para la defensa de los usuarios de los servicios en este país. Me está poniendo uno de nuestros seguidores que los intendentes solo proponen a la Junta la normativa. ¿Qué piensa Montserrat Solano sobre esta observación? ¿Cree usted que es así y que quien gobierna es la Junta Directiva? A ver, ya sobre ese tema habría que entrar más a analizar la estructura de la ARECEP. Sí se le ha dado cada vez más, si se quiere, más decisión y más poder a cada uno de los intendentes. Y yo creo que eso todo el mundo lo tiene claro. ¿Lo tendrán claro todos los diputados? ¿Lo tendrá claro el presidente, el gobierno? Bueno, no sé, habría que preguntarle a cada uno de ellos. La Defensoría sí plantea, a ver, nosotros no tendríamos ningún problema con el tema de los intendentes, en realidad eso es una cuestión interna. El tema es cómo afecta o si afecta esta estructura a la fijación tarifaria. Y de nuevo, mucho de esto podría resolverse si hay una participación efectiva de la ciudadanía. Ese ojo vigilante de la ciudadanía en el que yo creo profundamente y que está también en nuestra constitución política. Se supone que nosotros somos una república, una democracia participativa y sí en el tema de la ARECEP, pero muchísimos otros temas, nuestro país necesita desarrollar mejores mecanismos de participación. La ARECEP no es el único lugar donde hay un problema de participación ciudadana. No se trata nada más de llegar, consultar, vean, esto es, ¿están de acuerdo sí o no? Sino generar los mecanismos para que haya un verdadero diálogo entre las instituciones y las ciudades. ¿Cómo hacerlo cuando son fórmulas matemáticas que así se desarrollan? ¿Cómo hacer esto accesible? Doña Laura, a raíz del comentario que hizo esa persona, quería aportar algo. Es muy interesante lo que dice esa persona que le mandó a usted el mensaje. Sería muy interesante tomar las actas de la Junta Directiva de la ARECEP y revisar cuántas veces la Junta Directiva le ha dicho que no a uno de los intendentes. A uno de los intendentes. Sería muy interesante, ahí nos podríamos dar cuenta quién manda de verdad, si son los intendentes o si es la Junta Directiva. Revisando las actas podríamos darnos cuenta, ¿verdad? ¿Cuántas veces la Junta Directiva le ha dicho a un intendente, no, perdón, eso no va? ¿Y usted qué piensa? No
sé, voy a Usted dijo averiguar. que son los intendentes los que mandan. Sí, voy a averiguar eso porque es un dato interesante, a ver cuántas veces la directiva se le ha parado a un intendente. Bueno, eso está de tarea. Hay un informe ya de la Defensoría de los Habitantes sobre la manera en que Se fijan los se combustibles. fijan los combustibles. No creí que me iba a corregir con algo de que todavía no estaba. No, sí está. Fue enviado a la ARECEP. La ARECEP tiene que enviar una respuesta a la Defensoría de los Habitantes y ya conocemos algunos detalles de lo que es este informe. A mí me queda también por ahí, ya sé que tenemos que irnos, la duda de qué va a decir el presidente en torno a valorar el impuesto selectivo de consumo. Entendemos que en un momento en que se habla de déficit fiscal y demás, poner el tema sobre la mesa es un poco complicado, pero en realidad si vamos a tener una discusión sobre política fiscal necesitamos pensar en cuáles son los impuestos que son regresivos, cuáles son los progresivos para no afectar a las personas más necesitadas. En este momento el impuesto sobre combustibles afecta más a quienes menos tienen y eso yo creo que hay que revisarlo, es una obligación de quienes gobiernan este país. Lo otro, y le informo, estamos también a punto de emitir un informe similar sobre el tema de transporte público, sobre el modelo tarifario de transporte público. No se ha emitido, pero vamos a hacerlo muy pronto. A veces estos informes llevan tiempo porque evidentemente hay que hacer un estudio detrás, hay que ver las fórmulas, hay que solicitar información y demás, pero bueno, la Defensoría también ahí está haciendo un esfuerzo importante para emitir informes como este y bueno, de alguna manera que también se utilicen en la Asamblea Legislativa para generar control político. Y tenemos comentarios sobre este tema. Así es, Adriana Garita nos dice, el que nada debe, nada teme, pasen las tablas pues. Francisco Céspedes dice, si ARECEP ha calculado mal los ajustes tarifarios, ¿cómo se subsana el error? Empezando por sanciones y despidos. José C. dice, más que simplificar fórmulas, se ocupan recursos online que las expliquen, videos, simuladores, etcétera. ¿Algún comentario sobre estas opiniones de nuestros seguidores a través de las redes sociales? Bueno, yo creo que es muy importante que este programa se haya hecho y quiero decirle a todos los usuarios de este país, interesémonos en este tema. Interesémonos porque en la medida que todos nos involucremos como usuarios, en esa medida podemos presionar a la ARECEP para que vaya haciendo las medidas que no perjudiquen tanto al pueblo como lo están haciendo en este momento. Entonces, en la medida que los usuarios nos interesemos, así como lo está haciendo la Defensoría, de esa manera podemos presionar. Uno como diputado tiene la obligación de hacerlo, para eso está en la Asamblea Legislativa, para defender al pueblo de monstruos como la ARECEP, que lo que quieren es nada más golpear al pueblo. Montserrat Solano Carboni, ¿qué comentarios hace sobre estas opiniones externadas? Yo creo que cualquier recomendación para mejorar ese acercamiento de la ARECEP a los usuarios es importantísimo, el tema de utilizar distintos recursos. Están pidiendo sanciones, despidos, si se han calculado mal los ajustes tarifarios, dice aquí. Bueno, eso hay que discutirlo. Nosotros tenemos una reunión, hemos pedido una reunión con el regulador general, creo que la tenemos en un par de semanas precisamente para hablar de este informe y hablar de otros informes y distintos temas que nos preocupan desde la Defensoría. Bueno, esperemos ver algunos cambios pronto y algunos cambios sobre todo en las audiencias públicas. De nuevo, porque está en la ley, se supone que tienes que ser participativo, pero en este momento es un mero formalismo. Muchas gracias a Montserrat Solano, defensora de los habitantes, y al diputado Gerardo Vargas del Frente Amplio. Nosotros hacemos